Vamos con el tema que ha concentrado la información nacional y también a nivel internacional. Frente a la guerra, ¿cómo debemos actuar frente a los niños? ¿Cómo explicarles lo que está sucediendo? ¿Es necesario involucrarlos pese a la distancia para hablar de todos estos temas? Nos acompaña Carola Quinteros, directora de la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad San Sebastián. Carola, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carola, a ver, la primera pregunta, de inmediato, es como la más básica. ¿Cómo se le explica a los niños, en el fondo, lo que estamos viendo? Ya lleva una semana, a uno de primera se imagina, todo depende, lo primero, de la edad, obviamente, de la niña, del niño, Claro. del adolescente. Claro, porque tenemos también que entender que estamos iniciando nuestro periodo escolar, ¿verdad? Entonces, quizás nuestros niños ya vienen muy ansiosos por haber terminado unas vacaciones por primera vez Y de 2 después años sin de clase. 2, 3 años. Y al iniciar, es que claro, primero terminan unas vacaciones que no habían disfrutado de esa manera por al menos 2 años, reuniéndose con sus familiares que no habían visto, qué sé yo. Luego este inicio de clase es totalmente distinto a lo que ellos conocieron en su pasado cercano. Y claramente las redes sociales, todos los canales de televisión, obviamente, que informan sobre lo que está pasando en Europa, en el norte de Europa, claramente, y es imposible abstraerlos, ¿verdad?, de todo esto. Pero también hay que entender que va a depender de las edades de los niños. Sí hay un grupo de niños de corta edad que no tienen por qué tener esta información. Así como tú o yo no vamos al cine a ver películas de mayores de 18 años con nuestros hijos de 3 o 4 ¿Cuál es años. ese corte de edad, quizás, Carola, para ir entendiendo un poco el rango etario? A ver, Muchos han dicho 6, claro, 7 años, por ejemplo. Claro, porque 6, 7 años ya estás en el colegio, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente vas a tener esa información de alguna manera y es mejor que la recibas desde tus padres, que sean los primeros voceros de esta información o que te aclaren las dudas. Pero también los más chiquititos podemos mantenerlos un poquito alejados de este tema. Pero bueno, una vez que ya estás en el colegio, ya estás en contacto, porque claro, las realidades de la familia son súper distintas. Todos sabemos lo duro que son las pantallas, pero también entendemos que que no todas las familias tenemos la posibilidad de tener entretención a nuestros hijos fuera de las pantallas. Entonces, ahí se encuentran con estas noticias. Yo creo que lo primero, Andrés, es básicamente responder sus preguntas a través de otras preguntas. Como, ¿cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que te preocupa? La emoción. Y a partir de... Claro, y además que, de verdad, cómo ellos están viendo este conflicto, qué es el conflicto, lo que a ellos les preocupa. Quizás nuestras preocupaciones van en otra índole, que a ellos ni siquiera se les ha pasado por la cabeza. Todo va a depender de las edades, todo va a depender de las realidades familiares. Por lo tanto, es lo mismo que tratábamos de orientar, ¿verdad?, a todas nuestras familias con el tema de la pandemia, del COVID. Primero, preguntémosles ¿cuál es el miedo de ellos, ¿no? Y a partir de esos miedos ir respondiendo. ¿Carola? Ir respondiendo con el mismo lenguaje que ellos utilizan. Sí, justamente respecto a si el niño pregunta, uno dice, y son chiquititos, sobre todo, por ejemplo, tú ponías 6, 7 años. La información que uno le entrega, mientras más chiquitito, tiene que ser más concreta, más sintética, más clara, más en su idioma. Más en su idioma y más acorde a lo que te preguntan. No salirte de ahí. Ya. O sea, porque uno empieza a explicar todo el conflicto, pero muchas veces no te están preguntando eso. Te están preguntando, papá, ¿esto va a llegar acá? O papá, ¿tú vas a tener que ir a defender? ¿No? Y cosas concretas que tú respondes lo concreto, ¿no? ¿Y qué pasa también, Carola, Entonces, con los niños que a esa edad, por lo menos preparando esta entrevista, uno está leyendo explicaciones de varios psicólogos, psiquiatras que trabajan con niños? Sobre todo a los 6, 7 años, los niños empiezan a desarrollar la empatía, que ya es otro elemento. Ven a sus padres, a niños de otros países que están sufriendo y ellos se ven en ellos, que es la empatía al final. Absolutamente. Claro, es que ese también es un elemento que lo podemos abordar desde la casa y también es una gran oportunidad para abordarlo en el colegio, ¿verdad? Porque esto lo podemos trasladar, este conflicto, lo podemos trasladar también a una sala de clases. ¿Por qué llegamos a un extremo? Porque no respetamos los acuerdos, porque abusamos del poder,
Porque, ¿qué pasa con los más débiles y los más fuertes dentro de la sala de clases, ¿no? ¿Qué siente el más débil? Entonces, obviamente ahí podemos desarrollar la empatía y podemos trabajarla. Podemos trabajar el ambiente escolar relacionado con esto. Y claro, y básicamente en relación a lo que tú me señalabas, qué pasa con los sentimientos de empatía con los niños que están afectados en Ucrania por esto, claramente hay que explicarles y que saquen su emoción. Y ahí pasamos a otro tema súper importante. Nosotros en nuestra sociedad somos súper castigadores de las emociones. El que no pasa nada no es real, sí pasa y pasa mucho. Entonces, si tú eres el adulto responsable y le dices, sabes que a mí también me da pena, sabes que a mí yo también tengo miedo, le estás abriendo una tremenda puerta de validación de sus emociones. Carola, antes de entrar quizá a los niños más grandes, quiero seguir concentrado quizá en más chiquititos. Hay que esperar que el niño te pregunte, que es bien importante. Uno dice, a ver, ¿cuándo le quiero explicar, cuándo le voy a explicar? Hay que esperar que él pregunte un poco lo que tú decías, cuáles son sus dudas, que se apuntan a sus dudas. Y hoy día, otro elemento, es imposible abstraerlos. Claro, nosotros cuando éramos chicos, te cortaban la tele, se escondía el diario y se acabó. Hoy día no. Sí, es verdad. Sí, por eso te digo, hay realidades familiares, ¿no? Hay límites y dinámicas familiares muy diversas. Idealmente que los más chiquititos no tienen por qué tener, pero desde los 6 es muy difícil abstraerlos de esto y por eso sí, yo creo que es recomendable esperar. Quizás tú pones el tema de sobremesa entre los que... Pero si el niño no toma ese tema y no hace preguntas o no le complica o no consulta o no habla del tema, quizás no está siendo importante para él en este momento. Ahora, la llegada al colegio también nos abre una puerta compleja porque obviamente pueden informarse de una mala manera. La primera fuente de información tiene que ser la más contenedora, la más clara y la más certera para ellos, ¿no? Sus lugares que son de refugio, generalmente que son los papás, los adultos responsables. Sí, pues, claro. Sí, Carola, entonces, en la medida que los niños van creciendo, ya ahí el escenario va cambiando. El niño, no sé, de 10 años, 12 años, el adolescente, que ya maneja uno de estos aparatitos, ya hay que entrar a otra dinámica. ¿Cómo ves tú el camino? Ahí me imagino que es bien distinto. Sí, pues es bien distinto porque ahí te empiezan a hacer preguntas que tú tampoco tienes muchas respuestas, ¿verdad? ¿Por qué, no sé, por qué los soldados le hacen caso al presidente de Rusia? Si ellos no piensan igual que él. Entonces, claro, ahí empezamos y es ahí donde nosotros tenemos que fortalecer, pues, en la preadolescencia las emociones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sintiendo? Sí, yo también me siento, es una sensación de injusticia, ¿no? Es una sensación de rabia, es cierto y es válido. Entonces, ¿qué hacemos para no llegar a eso? Como familia, como colegio, como sociedad, y vamos escalando con tu grupo de amigos, porque obviamente esto fue escalando. Claro, a nivel país, pero fue escalando también. Hubo momentos anteriores que se pudieron parar, ¿no? Pero pasó algo que no, que llegamos a esto. A estos manejos de fuerza, ¿no? A estas demostraciones de fuerza. Y en este elemento, Carola, a ver, en este escenario, porque uno puede ser enfrentado como papá a una guerra, uno puede ser enfrentado a lo que tú mencionabas, la pandemia, lo que sucedió en Chile, el estallido social, por ejemplo, elecciones políticas que están muy polarizadas como las que tuvimos. A ver, ¿cómo enfrenta también un papá? Otro elemento que yo creo que es importante, a ver si tú me lo puedes corregir, que es intentar explicarle al niño, no adoctrinarlo, no decirle lo que yo pienso, cuál es mi lugar, sino que intentar abstraerse de eso y explicarles bien. Es que por eso es súper importante esperar las preguntas y responder las preguntas de los hijos o de los niños, independiente de la edad que sea. Porque muchas veces mi prioridad o mi punto de vista o el énfasis que yo le estoy dando dista muchísimo de lo que le preocupa a mi hijo o a mi estudiante. Claro. ¿No? Entonces, uno ahí, bueno, tiene que abstraerse de sus opiniones personales y responder básicamente lo que te están consultando. Y como tú bien dices, ¿no? Tratando de entregando una respuesta lo más objetiva posible y tranquilizadora, ¿no?
¿Qué efecto, Carola, puede tener en los niños un conflicto como el que estamos viendo en materia de la invasión de las pantallas, como los niños ya hoy día prácticamente tienen la información bien a la mano? Claro. ¿Qué emoción puede provocar a los niños? ¿Qué cosas crees tú que angustia, miedo? ¿Cuáles son las emociones que más crees tú que se pueden repetir? Incertidumbre y angustia. O sea, y no solamente por lo que estamos viendo en Ucrania, en el norte de Europa, para nada. Yo creo que, como tú bien lo dices, llevamos mucho tiempo viviendo situaciones en las cuales el denominador común es la incertidumbre, ¿no? Me acuerdo que en marzo, hace 2 años, iban a ser un par de semanas de cuarentena, ¿no? Claro, y terminamos en 2 años. Claro, y así suma y sigue el mismo estallido social. Entonces, claramente, yo creo que el denominador común de todo esto ha sido la incertidumbre y claro, en la angustia. Por eso es tan importante dejar expresar y respetar las emociones, validar las emociones, darle un espacio, porque pucha, no todo el tiempo somos padres coherentes, hay Sí. días que nos supera también a nosotros, ¿no? El trabajo, las responsabilidades y millones de cosas. Pero también nosotros tenemos que mostrarles a nuestros hijos que tenemos espacio a demostrar nuestras propias emociones y verbalizar. Yo creo que, pucha, si no lo Aprender a aprendemos reconocer ahora, las no sé emociones, cuándo. identificarlas, nombrarlas. Y respetarlas y Ya. darles el espacio que se merecen. No si no pasa No nada. bloquearlas. Claro, no, si no pasó nada. No, es mentira. Sí pasa y pasa harto. Entonces démosles el espacio y conversémosla. Y no las bloqueemos, no las anulemos. Sí, por Creo último, que Carola, ese muchos es el han citado, aprendizaje. sí, muchos han citado, ya han recordado la película La vida es bella, en donde un padre, Ay, sí. obviamente, en un lugar, Atroz, claro, terrible. en un campo de concentración, le explicaba a su hijo mediante el juego. Claro, la guerra no es un juego, pero a los niños también se les puede explicar a través del juego situaciones así de delicadas, ¿no? Juego de roles, pero es que claro, en esa película está ambientada hace muchos años atrás, donde no habían redes sociales y la única Sí. versión que tenía el niño era la de su padre. Aquí no, aquí yo puedo hacerla a través de un juego, pero luego va a haber un video en el cual se da cuenta que es real. Entonces yo pierdo toda credibilidad también, Ya. ¿no? O sea, que al final hay que ser concreto, o sea, hay que ser concreto, ya Es que no, hace es que a 20 esta años la altura no situación era tenemos, distinta un sí, poco. claro, es que a esta altura no Hoy día es mucho tenemos más otra crudo. opción. Claro, y por eso, ocupando el mismo lenguaje con el cual nos preguntan y centrarnos solo y básicamente en las respuestas, no más allá, no ahondar más. Quizás mañana retome el niño el mismo tema y me vuelva a preguntar y suba un escalón, pero a su tiempo, no al mío. Carola Quinteros, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, súper didáctico para quienes somos papás, tenemos niños chicos, tú tienes hijos más grandes, ir aprendiendo, todos los días se aprende algo nuevo, sobre todo en estas coyunturas de cómo enseñar a nuestros hijos a enfrentar situaciones tan difíciles. Gracias, Carola. No, nada, gracias a ti y ánimo para todos nomás. Ya pues, un abrazo, chao. Okay, chao.